Damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo, él es secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Nuevamente, el precio de los combustibles vuelve a ser un tema eminentemente político y es materia de discusión el día de hoy. Quisiéramos conocer su punto de vista. Iniciemos más allá de lo que la CONAIE y grupos sociales estén discutiendo con respecto a este tema con el presidente de la República. La propuesta de Izquierda Democrática, que reunida en el Palacio de Gobierno la noche del día de ayer, le ha pedido al presidente de la República que retome el tema de la focalización del subsidio y que se vuelvan a los precios anteriores a la emisión del decreto 231. ¿Cómo mira usted este tema, economista? Bueno, en realidad, primero lo del congelamiento de los precios de los combustibles primero era ya un retroceso en este proceso de ajuste mensual de los precios de los combustibles. Pero lastimosamente el gobierno es el que toma las decisiones. No olvidemos de que es potestad del presidente de la República el mantener, el incrementar o el disminuir los precios de los combustibles. Pero en este caso, nosotros creemos de que el ajuste debería ser gradual y se debería eliminar los subsidios de los combustibles por el hecho mismo de que ya lo habíamos analizado. Los subsidios no cumplieron con sus objetivos de redistribuir la riqueza, no cumplieron con los objetivos de impulsar a la industria nacional para que genere más empleo. Entonces, desde ese punto de vista, es un error el que se siguen manteniendo los subsidios. El hecho de que se proponga mantener el precio anterior o regresar al precio, subsidiarían en el año 2022 más o menos 1.100 millones de galones entre el diésel, gasolina extra y extra con etanol. Esto significa que el Estado dejaría de percibir en el año 2022 más o menos unos 128, 130 millones de dólares, lo cual le afectaría directamente a las arcas fiscales. Y más bien lo que el Estado debería definir es quiénes son los posibles beneficiarios con un subsidio directo, ya no con este subsidio universal para todo el mundo, y que quienes más se benefician de esto son las personas que tienen más recursos. Ahora, manteniéndose las cosas como están y de acuerdo con el presupuesto general del Estado, de cualquier manera el Estado ecuatoriano está subsidiando una cifra en el orden de 1.200 millones de dólares al año. Sí, sigue subsidiando, pero hay que tener en cuenta de que el subsidio mayor ahora es del gas. Antes el subsidio mayor era el diésel. Ahora es el gas el que sigue subsidiando y claro, la política del gobierno es que el gas se mantenga subsidiado. Y también, no olvidemos de que el diésel no se utiliza exclusivamente para el sector automotriz, se utiliza para otros segmentos que sí están subsidiados, como es el sector eléctrico, que es un sector importante, un volumen importante dentro del mercado nacional de combustibles. Usted y la asociación que usted representa estarían de acuerdo entonces en el pedido de Izquierda Democrática de derogar el decreto ejecutivo 231, pero de ninguna manera de retornar a precios anteriores. Claro, la idea nuestra es de que se siga gradualmente eliminando los subsidios para que se llegue a transparentar el mercado y para que exista una libre competencia y una libre importación de combustibles. ¿Cómo les ha ido a ustedes en el intermedio, como distribuidores? Bueno, primero, con estos incrementos de precios, las estaciones de servicio no se han beneficiado en absolutamente nada. Más bien, cada incremento le genera más costos porque tiene que comprar un combustible cada vez más caro y tiene que pagar en porcentaje los impuestos. Y en cambio, el margen de las estaciones de servicio se mantienen en centavos, siguen manteniéndose igual como siempre se han mantenido. Entonces, en porcentaje, las estaciones de servicio cada vez ganan menos. ¿La focalización del subsidio es deseable y es factible? No solo es deseable y es factible, es necesaria que se dé una focalización. Y la focalización más rápida es mediante compensación. Compensación mediante una tarjeta de débito o mediante compensación mediante la factura al beneficiario. Pero el gobierno ya tiene que definir cuál es el objetivo de los subsidios, cuáles son los beneficiarios y dar a conocer cuáles fueron los resultados del estudio que realizaron.
porque a la final contrataron a una empresa para que realice los estudios y, y esta empresa debería ya definir cuáles son los resultados, porque después de los resultados y los diálogos, más bien terminaron congelando los precios. O sea, no se entiende para qué contrató al Estado una empresa, con lo cual el estudio parece que no sirvió para nada. ¿Para quiénes debería ir el subsidio? El subsidio debería ser para las clases más desposeídas. Puede ser mediante un subsidio directo para los quintiles más bajos o por último, si el gobierno define, por eso es que nosotros insistimos que se defina cuáles son los objetivos. Pues si se define en el transporte público, ya pues o sea, pero ya se debería definir cuáles van a ser los beneficiarios, en qué producto, en qué monto, a qué precio y durante qué tiempo. ¿Hay problemas tecnológicos para operativizar esto o hay las herramientas técnicas suficientes para hacerlo? Si el gobierno quiere implementar cámaras, ¿no es cierto? Si quiere implementar cámaras de video, inteligencia artificial, obviamente que va a ser muy costoso eso. Pero en cambio, si es con la tarjeta de débito o a través de factura para que reclame al SRI o a la banca estatal, eso es utilizando la infraestructura existente y costo menor y de inmediata ejecución. ¿Cómo sigue mientras tanto, economista Erazo, el mercado mundial del petróleo? Con estas tendencias que acaban de obtener la aceptación de muchos países, de que se haga mucho énfasis en la necesidad de salir del uso de combustibles fósiles. Se ponen metas a diversos países, unos ambiciosos para el 2025, otros para el 2030, la mayoría para el 2050, pero de dejar de lado sobre todo el uso del carbón, pero también de los derivados de petróleo. Pero en la COP26 se decidió ir eliminando el uso paulatino del carbón y ya dejar de hacer inversiones en esta industria. El carbón es súper importante a nivel mundial. El carbón representa el 40% de la electricidad del mundo. O sea, no es solamente el carbón, es el 40% de la electricidad mundial. Y bueno, van a seguir eliminando, es necesario esto por la situación eh, ambiental, Medioambiental. Ujú. medioambiental, pero en este momento estamos nosotros ya iniciando la crisis energética que se va a sentir hasta mediados del próximo año, principalmente en este invierno que está iniciando en el hemisferio norte. Por eso es de que este momento el precio del petróleo, el WTI, empezó otra vez a dispararse, a subir. Ayer marcó $84, hoy bajó un poco, casi un poco menos de los $84, pero obviamente es porque incluso Estados Unidos ya abrió, ya disminuyó las restricciones para que entren y salgan todo lo que es el transporte y el comercio a la principal economía del mundo. ¿Qué opina usted sobre las nuevas tecnologías, los vehículos eléctricos que van ganando terreno en el mundo, la energía eléctrica basada en hidrógeno, de la cual se hacen apuestas, se van venciendo también temas de carácter tecnológico que aún lo hacen muy caro? Es necesario de que la economía ecuatoriana se vaya ajustando a una economía post-petrolera. Es necesario que el país se vaya ajustando también a una economía en la cual no solo tengamos nosotros depender solamente del petróleo o del gas natural, sino que ya se debería ya a través de los subsidios motivar el uso de otro tipo de energías limpias. Sí, ya no solo las energías fósiles, sino también eléctricas, del viento, todo lo que se viene de la marea y todo lo demás. O sea, ya empezar a utilizar otro tipo de energías. Estamos en el momento preciso de que eso se pueda hacer. Y la política de duplicar la producción petrolera, de continuar en esta línea del uso de los combustibles fósiles, ¿cómo lo ve usted? Bueno, el Ministerio de Energía está cumpliendo porque más bien cada vez está produciendo menos, entonces parece que está cumpliendo con la idea de disminuir el consumo de Pero por las una falta energías de fósiles. eficiencia, no de voluntad política. O sea, sí, porque a la final no olvidemos que para incrementar la producción petrolera se necesita tiempo, recursos, planificación, marco legal y un equipo técnico. Y el equipo técnico es el mismo que manejó en el morenismo.
y ahí no pudieron subir la producción petrolera. ¿Y qué nos hace creer de que esa vez no pudieron y que ahora sí? El uso del gas en el Ecuador se volvió tabú desde hace varias decenas de años. ¿Ve usted alguna posibilidad de que en algún momento se intervenga en ese sector de los hidrocarburos? El gas, perdón, el gas simplemente es tan político que se comió tres gobiernos se comió el precio del gas. Ese es un tema totalmente político, lastimosamente no es un tema técnico. Y el gobierno sigue regalando la plata. Incluso sería más factible de que también en algún momento se desarrolle algún estudio de cómo se podría focalizar o cómo se podría compensar a las personas que utilizan a través del bono de desarrollo humano, o sea, a través de ellos un bono directo. Porque en las situaciones actuales que el gobierno siga perdiendo a través de un subsidio totalmente ineficiente como es el gas y todos los subsidios mismo acá, porque toda la aplicación de los subsidios aquí en el país sacó cero. 0/10 sacaron todo lo que es la aplicación de subsidios en el país. ¿Cómo ve usted la situación de la clase del volante, del transporte público, particularmente el transporte público de pasajeros? El incremento de los precios de los combustibles, cuando estuvimos acostumbrados durante 47 años a estar subsidiados, obviamente que genera molestias los incrementos de los precios, pero eso no justifica el que se paralice el país o peor todavía, que se genere violencia. Tienen derecho a reclamar, todos tienen derechos, pero también hay que tener en cuenta de que no son los únicos beneficiados o perjudicados con los precios. Cuando hablamos de subsidios, toda la población está incluido en eso. Los nuevos proyectos de Ecuador, la explotación que continúa en la zona del Yasuní, todo esto significa también problemas del gobierno con varios sectores. Está, por ejemplo, dentro de esos 12 puntos que piden los indígenas. ¿En dónde debería encontrarse un punto de equilibrio? Realmente es difícil el punto de equilibrio ahí, pero esa es la necesidad de que exista más diálogo con otros sectores. Este es el resultado de que el diálogo simplemente se dio con los transportistas, cuando hay otros sectores como el sector indígena, el sector campesino, el sector de la distribución de combustibles, las universidades, los municipios que debieron estar presentes en esas discusiones. Con eso ya se hubiese evitado que después de que tomaron las decisiones se quiera ajustar las estrategias de implementación. Un comentario final que ojalá llegue a los sectores que están discutiendo el día de hoy estos temas, economista Erazo. Bueno, es necesario de que se tenga en claro de que quienes son los más perjudicados con los subsidios, o mejor dicho, quienes más se beneficiaron con los subsidios son las personas que tienen más recursos. Y quienes están defendiendo los subsidios son las personas de menos recursos. Una paradoja realmente. Gracias, economista Erazo, por habernos acompañado. Un gusto, un saludo a Antena 1. Gracias. Gracias a usted, el economista Osvaldo Erazo, es el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados.